Doctor, buenas noches con Jessica, qué pena la demora. Yo te quito la falla, tranquila. ¿Van a compartir pantalla? Sí, Desde hoy. profesor. Sí, Listo, ya está profesor. habilitado. Gracias. Bueno, entonces el grupo, ya hoy es el último, el de Sociedad por Acciones Simplificadas, y está compuesto por los compañeros de Caterín Rasine, Fabio Franco, Carlos Corredor, Karen Mira, Lina Marcela Martínez y el que les habla, Mayor Juela. Entonces me regala un segundo. ¿Sí estoy compartiendo, compañeros? ¿Sí ven? Perfecto. Entonces, como les estaba comentando, tenemos la Sociedad por Acciones Simplificadas. Un segundo. Estos los participantes. Y entonces voy a iniciar yo la presentación sobre la Sociedad de Acciones Simplificadas, iniciando comentando primero qué es realmente una SAS o qué podemos entender por lo que es una sociedad por acciones simplificadas. Entonces, como toda sociedad mercantil, es un contrato, un acuerdo de voluntades en el que se está buscando un lucro por parte de todos los miembros. Lo que ocurre que la SAS tiene una particularidad y es que va un poquito al margen de la norma, va un poquito al margen de la norma general. Por ejemplo, que la SAS podemos empezar o iniciándola se puede hacer unipersonal, con una sola persona, algo unipersonal. Entonces, nosotros dentro de las SAS podemos ver ese tipo de particularidad en un principio, que es la unipersonalidad, que no lo podemos encontrar en otras sociedades. Nosotros vamos a encontrar que la normatividad o el marco jurídico de las SAS lo vamos a encontrar en la Ley 1258 del año 2008. ¿Sí? Por medio de la cual, la norma lo que dice que por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificadas. Ahora bien, como dijimos que era una sociedad mercantil, buscando ese marco jurídico del que estamos hablando, podemos empezar encontrándolo en el artículo 98 del Código de Comercio colombiano, en el que va a definir qué sería una sociedad mercantil, ¿de acuerdo? Entonces, también podemos encontrar en el artículo 38 de la Constitución Política Colombiana de 1991 cómo el Estado nos va a garantizar el derecho que existe democrático de reunión y el derecho que se tiene de que las personas se puedan asociar libremente, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vamos a encontrar protegido en el artículo 38 de la Carta Magna. Siempre y cuando, ojo, también es importante, se persigan los fines lícitos y no se vulneren los derechos de terceras personas en Colombia. Entonces, en este aspecto también vamos a encontrar en la jurisprudencia que la Corte Constitucional, en la sentencia C-624 del año 98, estableció que el individuo que quiera o pretenda crear una sociedad deberá respetar sobre todas las cosas el interés general, ya que este prima sobre el interés particular, y para esto el Estado va a garantizarlo mediante la legislación. ¿Ok? Bien. Además del ya citado artículo 38 de la Constitución Política y lo que habíamos hablado del Código de Comercio, que es el decreto 410 de 1971, vamos a encontrarnos esta ley, la ley 1258 del 2008 principalmente. También dentro, o digamos los inicios, o lo que fueron los primeros antecedentes para generar esta nueva sociedad, lo vamos a encontrar en la ley 222 de 1995, la cual va a incluir la figura unipersonal. Va a incluir la figura unipersonal, que era lo que antes no se podía, sino que todas las sociedades deberían de ser mínimo de 2 personas, ¿ok? Y también la ley 1014 del año 2006, que fomenta la cultura de emprendimiento, ¿vale?
o al igual que la Ley 1429 del 2010 de formalización y generalización de empleo. Estas normas, digamos que comprenden el marco legal para la constitución de una SAS. Bien, las SAS, si nosotros buscamos a todos los profesionales o estudiosos relacionados con las sociedades mercantiles, coinciden en algo. Y es que la introducción de esta figura mercantil ha revolucionado, sin lugar a dudas, la economía nacional y al emprendedor. ¿Debido a qué? A que la naturaleza que tiene de capital flexible, todos los múltiples beneficios que más adelante vamos a encontrar, ha conllevado a que se generen unos cambios culturales, económicos, políticos y sociales, ¿vale?, que facilitaron la inclusión de las SAS y ayudaron mucho en el tema del comercio. Históricamente, para comentarles algo muy rápido, en el año 2007, el 25 de julio del año 2007, se radica el proyecto de ley en el Congreso de la República. Esto es una iniciativa que la conocieron como una papa caliente. ¿Por qué? Porque generó arduos debates tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, los que estaban a favor y los que estaban en contra. El 4 de septiembre de este mismo año, del 2007, se aprueba la primera de ellas y finalmente el 5 de diciembre del 2008 es sancionado ya como ley por el Gobierno Nacional. Ojo, esta idea de sociedad mercantil no es originaria de los estadistas colombianos, sino que es un híbrido entre la legislación francesa, la legislación estadounidense y la legislación británica, las cuales ya tenían dentro de su normatividad la posibilidad de crear sociedades unipersonales, ¿vale? Y crear este tipo de sociedades con estas ventajas que vamos a ver. La Superintendencia de Sociedades, además, publicó en el año 2015 que las SAS han constituido uno de los más exitosos modelos asociativos en la historia legislativa de América Latina, no tan solo de Colombia, sino de toda América Latina. ¿Qué tiene también? ¿Cuál es una de las finalidades? La apertura de las compañías en Colombia a través de la eliminación de procesos y múltiples trámites que son realmente tediosos para las personas que quieren iniciar este tipo de empresas, este tipo de negocios. Ya lo hemos visto con los anteriores compañeros, todo lo difícil o las dificultades que genera el crear este tipo de sociedades, cosa que se elimina gracias a las SAS, y esto ayuda también a que la economía sea más bullante, la economía tenga una mayor repercusión. Aquí vamos a ver que también que la sociedad mercantil, ¿vale?, se convierte automáticamente en una persona jurídica en el momento de su creación, ¿vale?, con la finalidad, como todas las demás, no solamente las SAS, de realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial, ¿vale? Y la sociedad por acciones simplificadas puede constituirse, como les había dicho, por una o varias personas, bien sean naturales o también personas jurídicas, quienes tan solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Pero la ley también dice que hay una excepción a esto. ¿Cuál es? Cuando se está encontrando que la SAS está con fines ilegales. Si el juez determina que la SAS se creó con esta finalidad de fines ilegales, pues sea para blanqueo de capitales, ese tipo de cosas, sí se puede determinar que los componentes de esas SAS sí van a responsabilizarse más allá del monto de sus respectivos aportes, pero siempre tendrá que ser mediante sentencia judicial. Entonces, ahora va a compartirnos nuestra compañera Lina Marcela. Bueno, como bien lo acaba de mencionar May, las sociedades por acciones simplificadas pueden conformarse por personas naturales o jurídicas, pero la nueva persona, o sea, se crea una nueva persona jurídica. Entonces, ¿cuándo se crea esta nueva persona jurídica? Una vez que éste es inscrito en el registro mercantil. Y este es muy diferente a sus accionistas. Entonces, la naturaleza de la SAS es una sociedad de capitales cuya naturaleza siempre será comercial, independientemente de las actividades previstas y las que se establezcan en su objeto social. Para efectos tributarios,
Las sociedades por acciones simplificadas se regirá con las mismas reglas de las sociedades anónimas. May, por favor. May. Ok. Bueno, voy a hacer un paréntesis y es recomendarles mucho la ley que acaba de mencionar, la 1258, que es donde, digamos, está regulado todo el tema de las sociedades por acciones simplificadas. Y vemos también en el artículo 4 de esa misma ley que nos habla sobre la imposibilidad de negociar valores en el mercado público. Esto nos dice que al momento de crearse una SAS, no se pueden inscribir sus acciones en la bolsa. ¿Por qué? Porque es una norma legal imperativa la que se lo impide. Entonces, si por ejemplo ya tenemos una sociedad y nosotros queremos transformarla en una SAS, inmediatamente nosotros tenemos que ir a cancelar ese registro correspondiente. Siguiente, por favor. Entonces ahorita hablaremos de la Constitución. Y gran parte de lo que veremos acá fue lo que hicimos en el ejercicio del taller cuando creamos la SAS, o bueno, la mayoría creamos una SAS. ¿Qué se debe tener en cuenta? El nombre, el documento de identidad y el domicilio de todos los accionistas. Se debe tener en cuenta se debe mencionar la razón social o la denominación de la sociedad. Y esta va a estar seguida de las palabras sociedad por acciones simplificadas o en sus defectos por las letras S.AS, más conocida como SAS. Se debe también tener en cuenta el domicilio principal donde va a funcionar la sociedad y de las distintas sucursales en el caso de que así sea, también se deben colocar allí. El término de duración también se puede colocar, pero si en su defecto no se coloca ese término de duración, digamos, en el documento, pues se entenderá que se ha constituido por un término indefinido. Siguiente, por favor. Quinto, una enunciación clara y completa de las actividades principales. Eso también fue un ejercicio que hicimos cuando las SAS, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita, lo que hablaba mal. Estos actos de comercio deben ser siempre lícitos. Si nada se expresa en ese acto de constitución, pues se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, que más adelante las vamos a ver, el número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y término en que éstas deberán pagarse. Aquí cabe señalar algo muy importante y es que la ley le da a los emprendedores de la SAS hasta 2 años para pagar el total del capital suscrito. Entonces, esa es la razón por la que el capital suscrito y el capital pagado pueden ser diferentes, inmediatamente. Séptimo, ¿me escuchan bien, perdón? En algún Hola. momento se te fue el sonido. Se cortó un poquito, Lina. Sí, Ahí es que está me bien, salió bien. acá que tenía conexión inestable. ¿Pueden volver a repetir lo último, por favor, Lina? Sí, por Gracias. favor, ¿por dónde quedaron? Qué pena. El punto sexto, Lina. Ok, entonces les hablaba del punto sexto que también se debe, digamos, incluir dentro de este documento que nos habla sobre el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase que la vamos a ver más adelante, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagar. Les estaba comentando que la ley le da a los emprendedores de la SAS hasta 2 años para pagar el total capital suscrito. Esta es la razón por la que el capital suscrito y el capital pagado pueden ser diferentes, porque no están obligados a pagar eso en el momento de la constitución. Séptimo, la forma de administración y el nombre del documento, el documento de identidad, las facultades de sus administradores, todo debe estar consagrado allí y por lo menos debe señalarse un representante legal de esta SAS. Los dejo con mi compañero, con mi compañera Catherine. Buenas noches, compañeros.
May, qué pena, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Me puedes proyectar, por favor? Ah, ya, gracias. Espérame un segundito que ya estoy verificando. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Señora. Sí, sí, te escuchamos. Ok, gracias, Angelita. Bueno, vamos a hablar sobre la sociedad de hecho. Entonces, antes de entrar como tal al tema de la exposición, nosotros hicimos, bueno, en ese aspecto hicimos en el tema de la exposición unas preguntas que normalmente nos acogen en el momento de crear una sociedad por acciones simplificada en consideración a crear la sociedad de hecho. Entonces, vamos a hablar sobre la sociedad de hecho y ya vamos a hablar el tema de las preguntas. Entonces, mientras, hablando como tal en temas de la exposición, mientras no se efectúe la inscripción del documento privado o documento público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los efectos legales que la sociedad es de hecho si fueron varios los asociados. Si se tratare de una sola persona, responderá personalmente por las obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa. Hay un punto específico y es el tema del control al acto constitutivo y a sus reformas. Normalmente las cámaras de comercio a nivel nacional verifican siempre el tema de las estipulaciones del acto constitutivo, de los actos de nombramiento y cada una de las reformas con lo previsto en la ley. El tema es el tema de la prueba de existencia de la sociedad y cómo lo conforman. Entonces, la existencia de la sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la Cámara de Comercio en donde conste no estar disuelta a la liquidada de la sociedad. Entonces, ahí sale un tema es que cuando se constituye una sociedad de hecho, y es una pregunta que todos nos hacemos y que incluso está avalada por el tema de la Superintendencia de Sociedades, y es el tema de cuando una sociedad por acciones simplificadas es considerada una sociedad de hecho o no. Normalmente en el tema de la investigación es cuando no se efectúe la inscripción del documento privado o público de constitución de la sociedad en la Cámara de Comercio, del lugar de la compañía tiene su domicilio principal. En este momento, si se trata de una persona, de una sola persona o si personalmente por las obligaciones que contraigan su desarrollo de la empresa pruebe o no la existencia de la sociedad. Entonces, hay que tener en cuenta que en el momento de que cuando se prueba la existencia de una sociedad por acciones simplificadas, la existencia, así como las cláusulas estatutarias, se prueban con una certificación expedida por la Cámara de Comercio en donde se indicarse que la misma no es disuelta ni liquidada. Hay que tener en cuenta que en el tema, May, ¿me ayudas con la otra diapositiva, por favor? Hay que tener en cuenta que en el tema de la suscripción de pago del capital, siempre en una sociedad por acciones simplificada, la existencia de la sociedad, así como las cláusulas estatutarias, siempre se ponen en una certificación expedida por la Cámara de Comercio, en donde se debe indicar que la misma no es disuelta ni liquidada. Siempre las reglas especiales sobre el capital y las acciones siempre tiene que tener un capital suscrito y pagado. En este momento, la suscripción del capital, la suscripción y el pago del capital, hay que tener que la sociedad por acciones simplificadas puede hacer en la forma que la acuerden quienes la constituyen, pues no esta justifica los límites que imponen el Código de Comercio para otro tipo de sociedades. Especificado en el artículo 9 de la Ley 1258 del 2008, lo único que impone es un límite de 2 años en el plazo para el pago de las acciones, de manera que los socios tienen amplia libertad para acordar la suscripción y pago de las acciones. Es decir, por regla general y sobre el capital y las acciones, la suscripción y el pago del capital siempre debe estar bajo unos estatutos que se prueben bajo la certificación expedida que se establece en la Cámara de Comercio. Las clases de acciones enlazadas, el artículo 10 de la 1258 establece que una SAS se puede crear
las siguientes clases de acciones. La primera es acciones privilegiadas, segundo, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, tercero, acciones con dividendo fijo anual y cuarto, acciones de pago. Las anteriores acciones se someten a las normas generales que la regulan en cada caso, que es la Sociedad por Acciones Simplificadas SAS. Sigue May. Bueno, hay que tener en cuenta que dentro de las restricciones a la negociación de acciones, tenemos que hay unas reglas especiales sobre el capital y las acciones. En el momento es cómo se debe realizar la suscripción y pago de capital de una sociedad por acciones simplificada. Hay que tener en cuenta que la suscripción y pago del capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código de Comercio para las sociedades anónimas. Sin embargo, en ningún caso el plazo para el pago de las acciones excederá de 2 años. La participación del capital social determina la forma como se ejerce el control de la sociedad en una acción simplificada. Es decir, en el momento que se crean ante las cámaras de comercio, los estatutos que se establecen frente a las SAS, siempre se establecen unos porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social suscrito y pagado. Por otra parte, siempre son controlados por los accionistas en forma directa o indirecta. En este caso establece que las reglas del capital variable de los estatutos podrán contener las disposiciones que regulen los efectos derivados del incumplimiento de dichos límites. Es decir, que en ese momento las restricciones a las negociaciones de las acciones en los estatutos podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus clases, siempre y cuando la vigencia de restricción no sea el término de 10 años, contados a partir de la emisión. Este término solo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de 10 años por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas. ¿Sigues? Bueno, la organización de las acciones es específicamente a la característica de las SAS, y es que la ley otorga amplia libertad para que conforme su estructura organizativa sin necesidad de apegarse a las normas del Código de Comercio aplicables a las figuras societarias. Dice que el artículo 17 de la ley 1258 en los estatutos establece que la sociedad por acciones simplificadas se determina libremente la estructura orgánica de la sociedad, y además las normas que rigen a través de su funcionamiento es la estipulación estatutaria, que se entenderá que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la asamblea o las accionistas únicas, que las administraciones estarán a cargo de la representación de legal. Hay algo muy importante, y es que cuando se requiere de la autorización de la Superintendencia de Sociedades para la colocación de acciones de una sociedad por acciones simplificadas, siempre en ese momento hay que tener en cuenta que la colocación de acciones son con dividendo preferencial y sin derecho a voto y sin acciones privilegiadas. La compañía se encuentra sometida sin perjuicio al tipo de societario, es decir, no requiere de autorización de la entidad de supervisión para expedir los títulos de acciones. Normalmente surgen digamos que esas dudas en el momento de la constitución, y hay otras cosas, es que en las sociedades por acciones en general siempre se incluye en la sociedad por acciones simplificadas, es obligatorio hacer un reglamento de suscripción por acciones. Normalmente lo que se hace es que el régimen de las SAS sea más flexible, y la suscripción y pago del capital podrá hacerse más en condiciones de proporciones y plazos. En el momento de que la sociedad anónima lo constituya, lo contemple, y eso está contemplado en el Código de Comercio, el plazo para los pagos de las acciones siempre excederá a los 2 años.
Y bueno, pues ya ahí tomamos el tema de las clases de las acciones y demás. Eso es un tema más dispendioso en temas de explicación, pero bueno, ya continuamos con mi compañero Carlos para que les explique como tal. Continuando con la organización, para que la Asamblea pueda deliberar válidamente, en el artículo 22 de la Ley 1258 de 2008, encontramos lo siguiente: salvo estipulación en contrario, la Asamblea deliberará con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad de una de las acciones suscritas. Y la sociedad puede fijar una mayoría diferente, pero se entiende que en tal caso debe ser superior a esa mínima legal de 50 más 1. Una vez haya quórum deliberatorio, para la toma de decisiones válidas, señala el inciso segundo del mismo artículo, las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría de decisión superior para algunos a todas las decisiones. Igualmente, la sociedad puede fijar mayorías diferentes siempre que no sea inferior al estándar mínimo de 50 más 1. El artículo 23 de la Ley 1258 no obliga a que las sociedades por acciones simplificadas elijan una junta directiva de manera que será optativa y en un tal caso debe constatar en los estatutos respectivos. Ante la ausencia de la junta directiva, las funciones que normalmente competen a esta serán ejercidas por el representante legal. Continuamos con el nombramiento del representante legal de la SAS. Acá es importante recordar que el representante legal es la única persona que está facultada para comprometer con su firma a la organización en la celebración y ejecución de todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social y que se relacionan directamente con la existencia y el funcionamiento de la empresa en general. Su carta de navegación está claramente definida en los estatutos de la organización, que precisan los poderes, deberes y obligaciones que los representantes legales tienen en desarrollo de sus funciones, entre los que se destacan acciones como las de aprobar, ejecutar, nombrar, adquirir, arrendar, contratar, pagar obligaciones y firmar toda clase de documentos. El representante legal en una sociedad comercial es quien en términos generales actúa en su nombre para que esto pueda ejercer, para que el representante legal pueda ejercer dicha representación, es necesario su inscripción en el registro mercantil. El artículo 26 de la Ley 1258 del 2008 dispone lo siguiente. Representación legal. La representación legal de la sociedad por acciones simplificadas estará a cargo de una persona natural o jurídica. Será nombrado por la Asamblea de Accionistas de acuerdo a lo que los estatutos consideren. La Asamblea de Accionistas como máximo órgano social en la SAS puede disponer la representación conjunta del ente societario entre dos o más personas, caso en el cual los van a representar deben estar inscritos en el registro mercantil y adoptar las decisiones de manera colegiada o individualmente. Continúa mi compañera Karen. Bueno, en cuanto a la responsabilidad de los administradores de la SAS, estas responsabilidades están señaladas en el artículo 24, el cual fue modificado por el artículo 200 del Código de Comercio, donde se resalta
que los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionan a la sociedad, a los socios o a terceros. Esta responsabilidad se extiende a las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores de una sociedad por acción simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad. Incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores, como lo señala el parágrafo único del artículo 27 de la Ley 1258. Revisoría fiscal en la sociedad por acciones simplificada. La obligación de la SAS de tener un revisor fiscal está sujeto a las normas generales, como la Ley 43 y el artículo 203 del Código de Comercio. En todo caso, los estatutos pueden imponer la obligación de tener un revisor fiscal, que deberá ser un contador público con tarjeta profesional vigente. Responsabilidad de los socios en la SAS. De acuerdo al artículo 1 de la Ley 1258 de 2008, los socios de una sociedad por acciones simplificada responden hasta por el monto de sus respectivos aportes. No obstante, esta limitación de la responsabilidad al monto de los aportes desaparece si ocurren las circunstancias señaladas en el artículo 42 de la Ley 1258, el cual expresa que cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Inspección y vigilancia de las sociedades por acciones simplificadas. Las SAS están sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, tal como lo señala el siguiente aporte del artículo 45 de la Ley 1258 de 2008, el cual dice que asimismo las sociedades por acciones simplificadas estarán sujetas a la inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, según las normas legales pertinentes. Seguimos con el compañero Fabio. Gracias, buenas noches. Disolución y liquidación de la sociedad por acciones simplificadas. El artículo 34 de la Ley 1258 señala los casos y causales que permiten la disolución y liquidación de una SAS. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si éste se establece, obviamente. A menos que fuese prorrogado mientras documentos inscritos en el registro mercantil, antes de su expiración, por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social, por la iniciación del trámite de liquidación judicial, o por las causales previstas en los estatutos. En los estatutos allí puede ir cualquier tipo de causales o de hechos que puedan hacer terminar la sociedad. Esto es libre de cada sociedad que se cree. Los accionistas pueden a su voluntad colocar algunas causales que consideren ellos, ya sean de sus participantes, su manera de obrar, su tipo de participación en la compañía, etc. Si hay un accionista único, este puede tomar la decisión unilateral en cualquier momento de disolver la sociedad, por orden de una autoridad competente, ya sea que hayan cuestiones ilícitas o algunas cosas que pierdan el objetivo de la razón social. Porque se reduzca el patrimonio neto de la sociedad por debajo de un 50% del capital suscrito. Mike, por favor. Estas sociedades SAS se crearon por ventajas que daban a los pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, brindándoles alguna flexibilización ante todos los trámites engorrosos que existían. Algunas de esas ventajas son, Mike, por favor. Una persona natural con actitud emprendedora
o cualquier comerciante que tenga su deseo de legalizar su negocio, de darle un nombre, tiene algunas facilidades y además esto le daría credibilidad y un músculo, ya sea por lo menos publicitario a su compañía. No hay una junta directiva, no hay unos requisitos explícitos para, para los socios, permite a los empresarios escoger algunas normas societarias que convienen más a sus intereses, se acomodan un poco más. Teniendo ya un nombre como tal, como una empresa, pueden contar con apoyos de fondos de capital, ya sea de los bancos o del mismo Estado. El pago de los capitales no es inmediato, como ocurre con otras sociedades, sino que tiene 2 años, que es un plazo razonable para la persona que va a establecer un tipo de sociedades como estas. Como les decía, existe libertad para que en los estatutos se establezcan condiciones, tanto de cómo se va a regir la sociedad y cómo va a ser el pago de los capitales. En caso de que una sociedad se liquide dentro de los términos normales y que hayan ilícitos, los socios solo responderán a los acreedores por el monto de los aportes que hicieron cuando lo crearon. Les agradecemos y estamos prestos a cualquier inquietud. Muy amables. Bueno, primero, ¿hay alguna pregunta? Sí, señor. Te escucho. Esta sociedad es necesario o está obligada la sociedad desde que se constituye nombrar fiscal. ¿Revisor fiscal? No. No. No, Al no ser que dentro de los estatutos se establece. los socios hayan decidido hacerlo o se cumplan los mínimos que exige la ley. No, pero al momento de constituirla, no. No. Oscar, perdón que los interrumpa. Y en este momento, teniendo en cuenta el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, en una SAS no está obligado el tema de revisor fiscal, a no ser de que cuando se reúnan los montos de los activos o ingresos, ahí sí lo alude al tema del parágrafo, pero antes no. Pero bueno, la pregunta de él era si al momento de constituirle, la respuesta es no. Al momento de constituirse. Ah, La no. respuesta es no. No está obligado. Listo, ¿Alguna muchas otra gracias. pregunta? Bueno, yo tengo entonces unas preguntas para el grupo. Mike y su combo, a ver. Adelante, dispare. Ay, qué pena. Una aclaración, es que en la exposición decían que las reglas eran parecidas o similares a las sociedades anónimas. ¿En qué sentido? ¿O en qué concepto? En todo, eso era lo que iba a preguntar. ¿Todos? Ah, ok. Muchísimos. A ver, háganme una relación en qué se asemeja a la anónima. Podríamos decir que la SAS es como una sociedad anónima, pero light, ¿sí? Donde se le quitan algunas reglas de la anónima. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que son semejantes, son similares a la anónima? Profe, pues en el tema es el tema de como tal de la transformación. Bueno, se especifica como tal las disposiciones que se establecen en el Código de Comercio y en la Ley 222 de 1995, donde se especifican el tema del documento de transformación y el quórum decisorio. No, ¿sí? no me ha entendido la pregunta. La pregunta es más puntual. En la anónima tal cosa, en la SAS tal cosa, ¿sí? Que pueda comparar. En la anónima hay tal y en la SAS hay tal cosa.
Hay varias similitudes. Ya que no han pillado la pregunta, a ver. En la anónima, ¿cómo se habla del capital? Acciones. El capital, se habla de capital autorizado, suscrito y pagado. En la SAS se habla de capital que está en acciones, capital autorizado, suscrito y pagado. A eso es lo que me refiero, como a esa comparación. Ahí puse el ejemplo. Bueno, pues del entonces capital. ¿Cuál es más? una diferencia también es que ni en la SAS ni en la sociedad anónima hay un número máximo de accionistas o de socios. Esa es también una de las similitudes. Otra similitud es que ambas pueden ejercer también como instrumento público, aunque bueno, la diferencia es que la SAS sí se puede generar en un documento privado, pero también ambas pueden generarse o se pueden instrumentar en un instrumento público. Profe, Las acciones, bueno, pasa que no... habla. Perdón, May. Dale, May, ya interfiero, qué pena. Ajá, lo escucho. Ambas sociedades deben de presentar también estados contables, pero eso es lógico porque es una sociedad. Eso son como similitudes, porque como antagonistas tengo más que similitudes. Es que no entiendo por qué dijeron que eran tan parecidas a la sociedad anónima. Porque es que ni siquiera cuando se generó la sociedad anónima era la principal sociedad en el país, eran las limitadas. ¿Sí? La SAS lo que hizo fue quitarle el primer puesto a las limitadas, no a las anónimas. Pero tiene muchas similitudes, la del capital, la de las acciones. Las SAS, las sociedades anónimas pueden, digamos... ¿El revisor fiscal? No, esa no. Pueden emitir acciones ordinarias, privilegiadas, de goce. Las SAS también pueden emitir acciones ordinarias, privilegiadas, de goce. Esas son similitudes. La sociedad anónima tiene una responsabilidad en cuanto al monto que aportan los socios. En la SAS también es exactamente igual. Todas esas son similitudes. Ahora, cuando hablo de que es como una anónima light, que le quitan algunas funciones, ¿qué funciones o qué diferencias hay entre la una y la otra? Las sociedades anónimas son abiertas o cerradas. Las SAS no se habla de que sean abiertas o cerradas. Las sociedades anónimas pueden cotizar en bolsa, ¿sí? Pueden en el mercado bursátil, a través de la bolsa de valores, negociar sus acciones. Las SAS no, las SAS tienen la prohibición por ley. Las sociedades anónimas tienen un mínimo de 5 accionistas para constituirse. La SAS puede constituirse desde un accionista único. La SAS tiene puede tener una duración en el tiempo indefinida. La sociedad anónima debe tener una duración determinada en el tiempo. Otra diferencia, la sociedad anónima tiene por obligatoriedad una junta directiva. La SAS no requiere de junta directiva, no es obligatoria la constitución de una junta directiva. La sociedad anónima tiene la obligatoriedad de un revisor fiscal. La SAS no requiere de revisor fiscal al momento de constituirse. ¿Sí? Otra diferencia, el objeto social. En las sociedades anónimas el objeto social debe estar determinado. El objeto social es lo que va a determinar la capacidad de la sociedad, es decir, a qué se puede dedicar. Mientras que en la sociedad por acciones simplificadas o SAS, el objeto social puede ser cualquier actividad lícita permitida, más allá de la que está establecida en el documento de constitución. O sea, si ven, hay diferencias muchas y también hay muchas similitudes. A eso me refería con la pregunta. Dime, corredor. Otra diferencia es que las SAS pueden elegir como su administrador a un socio o un tercero. Ajá. A diferencia de, perdón, la sociedad anónima.
Y a diferencia de las SAS, cuyo administrador debe ser forzosamente un accionista, ¿no? En la sociedad anónima debe ser, bueno, eso sería más una similitud, que en la sociedad anónima la regla es que el administrador o representante legal sea un tercero, alguien diferente a los socios. Pero si la sociedad anónima, todos los socios son familia, entonces puede ser alguno de los socios el representante legal del administrador de la sociedad. Esas mismas reglas aplican para la sociedad. Y la fiscalización también. En las SAS van a contar con un régimen de fiscalización más estricto. En cambio, en la sociedad anónima solo deben inscribir el sistema electrónico y... No, eso es falso. Tributariamente todas las sociedades tienen las mismas obligaciones ante la DIAN como Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. O sea, los impuestos nacionales son los mismos para todas las sociedades. Eso no tiene nada que ver que una sociedad tenga más carga tributaria que otra. Eso es falso. Y los impuestos distritales o municipales son exactamente iguales. Todas las sociedades tienen la obligación de, por constituirse como persona jurídica, el hecho de ser una sociedad, ya los cataloga la DIAN como régimen común. Solo por el hecho de ser una sociedad. La DIAN los cataloga a todas las sociedades en dos grupos: grandes contribuyentes y los que no son grandes contribuyentes. Entonces, grandes contribuyentes, las grandes sociedades, como por ejemplo la superficie, la grande superficie, al costo, éxito, Jumbo. Bueno, Jumbo se llama Cencosud, ¿no? Sodimac, Avianca, sí, esas son grandes contribuyentes. Y los que no tienen esa calidad, por el número de, el capital que tienen, no son grandes contribuyentes. O es uno o es otro. Otro aspecto tributario que es común para todas las sociedades es que deben declarar renta y complementarios una vez al año. Y se paga entre los meses de marzo y mayo de cada año. Aquí tengo, creo que en el auditorio, más de un contador, me dirá si estoy mintiendo. Además de eso, las sociedades tienen la obligación de presentar las declaraciones y pagar las retenciones en la fuente cuando las practican. Igualmente, todas las sociedades comerciales se supone que en desarrollo de su objeto social están facturando. Y al facturar, lo que hace la sociedad es ser un agente recaudador de impuestos. ¿Cómo recauda impuestos el gobierno? A través del comerciante, normalmente. O sea, el mayor recaudo está a través del comerciante. En esa facturación, porque cuando se recibe el pago del IVA por parte del comerciante, debe facturar IVA según las 3 tarifas que hay, los que están en centro, los que están en el 5 y los que están en el 19%. Entonces, al recaudar el IVA, lo que está haciendo esa sociedad como comerciante es recaudarle ese impuesto del IVA, del impuesto al valor agregado, y reportarlo y pagárselo a la administración de impuestos, a la DIAN. O sea, lo que es un simple intermediario. ¿Sí? Ahora, que el comerciante, cuando pide su factura, de acuerdo a la ley 1231, perdón, de 2008, que fue la norma que modificó la facturación en Colombia, y al estatuto tributario y a las demás normas contables, en la factura se debe discriminar lo que se está pagando por impuestos, o sea, lo que se está pagando, por ejemplo, por el IVA. Y la persona ya sabe que el subtotal es lo que realmente está cobrando el comerciante, luego viene el IVA o los impuestos que está pagando y luego el total, que es lo que uno al final termina pagando. Cuando uno paga, el producto le costó 100.000 pesos. De esos 100.000 pesos, entonces debe venir la discriminación. Subtotal, 81.000. IVA, 19.000. Total, 100.000. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Entonces, todas las sociedades van a tener las mismas reglas en materia de impuestos. Además de la declaración de ese IVA, que puede ser bimensual, es decir, cada 2 meses, o sea, 6 veces al año, o puede ser cuatrimestral, cada 4 meses, o sea, 3 veces
al año. Ya hay unas reglas contables que eso, digamos, no es de pronto de nuestro interés en la cátedra, pero todas las sociedades van a tener las mismas reglas tributarias. Eso en cuanto a los impuestos que se presentan o que se declaran ante la DIAN. A veces cada reforma tributaria se inventa un tipo de, digamos, como de tributo o de impuesto para determinado segmento del comercio. Entonces le llaman que el impuesto al CRE, que el monotributo, y le cambian, y siempre, pero la finalidad termina siendo casi la misma. Entonces, pero a nivel de las sociedades, tienen que declarar renta una vez al año, tienen que reportar y declarar y pagar el IVA, dependiendo de las modalidades, si es cada 2 meses o cada 4 meses, y si hacen la retención en la fuente, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicio, aplican la retención en la fuente al profesional que esté prestando su servicio, ese 10% que le descuentan, porque hay como 3 tarifas para retención en la fuente, creo que el 3, el 6 y el 10, a los profesionales o a estos servicios que se prestan de manera profesional, se les cobra la tarifa más alta, que es la del 10. Entonces lo que hace es que se le descuenta por parte de este comerciante la retención en la fuente y se le reporta y paga a la administración de impuestos. Ahora, con la entrada en vigencia de este año de la facturación electrónica, todos los comerciantes deben estar, entonces tengo entendido que la DIAN le da 2 alternativas. Le voy a decir, vaya y aplique o compre uno de los aplicativos que están en el mercado que cumplen con ciertos requisitos técnicos que exige la institución, que ya ha salido por norma, y lo compra en el mercado y a través de esos aplicativos usted va a realizar la facturación electrónica, o si no, puede adquirirlo de forma gratuita con el que tiene la entidad, con el que tiene la DIAN. ¿Ok? Ya eso va a elección del comerciante. Eso en cuanto a la DIAN. Pero resulta que el comerciante no solamente paga impuestos nacionales, sino que también paga impuestos municipales o distritales. ¿Qué impuestos hay municipales o distritales? El ICA, que es el impuesto de comercio, avisos y tableros. Y ese impuesto del ICA, y también se genera un RETEICA, una retención a ese impuesto, que el RETEICA es el 0.966 por 1000. ¿Sí? Ese tipo de pagos municipales o distritales también es obligación de la persona jurídica, de la sociedad mercantil. Entonces, la sociedad mercantil tiene que responderle tributariamente tanto al municipio o distrito y a la DIAN, a ambos. Y aquí no importa qué tipo de sociedad sea. Aquí todas las sociedades tienen las mismas reglas. Porque si no tuvieran las mismas reglas, entonces todas optaran por la que pagara menos impuestos o la que tuviera menos carga tributaria. Ahora, lo que se ha implantado ya desde hace como unos 15 años, por vigencias de tiempo y luego vuelve y se pide otra norma, pero la finalidad viene siendo la misma, es dar unos beneficios para constituir empresas nuevas. Pero los beneficios dan algunos beneficios tributarios como descontar, creo que de la renta, que les bajan el porcentaje en la renta por un periodo de tiempo, un porcentaje un poco menor a ciertas actividades. Y la otra que cada cierto tiempo se hace es que para formalizar empresas, para que se constituyan nuevas empresas, se le dan ciertos beneficios en cuanto al pago del registro mercantil. O sea, solo por ir a pagar el registro mercantil, pero no de exonerarlos de impuestos, no de que van a dejar de pagar el IVA y ese tipo de cosas. Donde normalmente se enfocan las reformas tributarias es en la declaración de renta, que les permiten ciertas, digamos, gabelas de que puedan tomar ciertos pagos como anticipos de renta. Ya son cosas que, digamos, manejan más al detalle los contadores. Pero a grosso modo, todas las sociedades van a tener la misma responsabilidad tributaria. O sea, constituirse en SAS ni va a quitarle carga tributaria, ni tampoco le va a poner más carga tributaria. Va a ser exactamente igual
tributariamente hablando. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Bueno, en cuanto a las causales de disolución, la SAS, como diferencia con la anónima, tiene 18 meses para el enervamiento de la causal de disolución de la sociedad. O sea, subsanar esa causal que tenga la sociedad que la haya llevado a una causal de disolución, van a tener 18 meses para que pueda ser saneada esa causal de disolución. Otra regla que es común para todas las sociedades, una regla que es común es cuando las sociedades tienen problemas de liquidez. Bueno, ustedes van a verlo por allá en sexto. En sexto van a hablar de los procedimientos mercantiles. Hay una cátedra que se llama procesal comercial. De pronto se encuentran conmigo o de pronto no. Pero ahí van a ver todas las reglas que hay cuando la sociedad tiene dificultades de solidez, de liquidez, y entonces hay unas figuras que le permiten, que se llaman los acuerdos de reestructuración empresarial, que están amparados por la ley 1116 de 2006, conocida como el régimen de insolvencia de las sociedades. Entonces, una sociedad cuando se encuentra en liquidación, o sea, no pudo seguir desarrollando su objeto social y todo lo que hace es para ponerle fin a la misma. Entonces, todo lo que hace ese liquidador, que es el representante legal, es para pagar y sanear la deuda y que se acabe la sociedad como tal, que se acabe la empresa. Cuando están en ese estado de liquidación, la norma permite que si la mayoría de esos socios quieren y cuentan con el apoyo de los acreedores, pueden reactivar la empresa y salir del estado de liquidación a un estado de acuerdo de reestructuración empresarial. Es decir, como que si estuviera muerta, cuando está en liquidación es que ya está muerta prácticamente, no está ejerciendo, no está cumpliendo su objeto social y es como si resucitara. ¿Sí? Es como resucitar la empresa y va a tener el apellido, por ejemplo, digamos que la sociedad se llamara Mayorga y Orjuela Abogados Asociados SAS. Entonces, al salir de ese estado de liquidación y tratar de reactivarse, entonces ya se van a llamar Mayorga y Orjuela Abogados Asociados SAS en reestructuración. Cuando estaban sin cumplir su objeto, porque estaban en trámite de liquidación, ¿cuál iba a ser la razón social? Mayorga y Orjuela Abogados Asociados SAS en liquidación. Cuando ustedes le ven, por decirlo, el apellido, en liquidación, significa que la sociedad es como si se hubiera muerto. O sea, no puede desarrollar su objeto social, cualquiera que sea el tipo de sociedad. Entonces, si se logra un voto que sea superior al 70% del capital y se cuenta con la mayoría de los votos favorables de los acreedores, puede salir de liquidación celebrando un acuerdo de reestructuración empresarial y reactivarse a través de una reestructuración empresarial. Pero le va a aparecer en la razón social, le va a aparecer Mayorga y Orjuela, Abogados Asociados SAS en reestructuración empresarial. Entonces saben que es como si estuviera, no sé si ahorita utilizan el término, pero antes cuando yo era pelado, se usaba tener matrícula condicional, o sea, significaba que si uno estaba en el bachillerato y ante la menor cagada, de una vez lo expulsaban, ¿sí? Entonces, como si tuvieran una matrícula condicional. Entonces, si cumplen el acuerdo, listo, cumplieron y entonces ya dejaron de estar en reestructuración empresarial
y ya pueden funcionar normalmente sin ningún tipo de problema. Entonces, quería que quedara claridad sobre eso. ¿Alguna pregunta final o algún ¿Y aporte? quién vigila super sociedades? Sí. Sí, claro. Eso lo van a ver en sexto, en procesal comercial. Bueno, entonces... En esa misma asignatura que usted menciona, profe, en sexto, ahí van a explicar todo lo que es el mandato y todo. No. Lo de mandatario. No, ustedes ven en quinto otra materia que se llama contratos comerciales, ahí donde van a ver los contratos que hacen los comerciantes, como la agencia comercial, la compraventa, el suministro, el mandato. Pero hay otra que habla sobre esta parte de cuando se está en insolvencia, especialmente en las sociedades. ¿Ley 550? No, la 550 era del año 99. Luego en el 2006 ya quedó definitiva como la 1116 del 2006. Sí. Esa es una norma, la 550, que salió temporal y quedó siendo definitiva. Era por 5 años. En el 2004 la ampliaron 5 años más. Pero como se dieron cuenta que estaba funcionando, la dejaron permanente como la ley 1116 del 2006. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar sobre las sociedades civiles, vamos a hablar sobre las entidades sin ánimo de lucro, las ONGs y todo eso. Así que pueden leer al respecto. El examen, creo que por ahí estaban preguntando, el examen es el día martes. ¿Y es oral? No, va a ser por la plataforma, como el primero. Igual que el primero. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Feliz noche. Muchas gracias.